Bilbao es una ciudad que se entiende desde muchos lugares distintos, desde sus calles, desde su arquitectura, desde sus teatros y desde sus mesas. Una ciudad donde la cultura y la gastronomía forman parte de la vida cotidiana. Hoy en Viajeros del Sabor nos detendremos en uno de los grandes escenarios de la ciudad, un teatro que lleva más de un siglo contando historia, Teatro Arriaga. Y para descubrirlo hoy me acompaña Mire de Miguel, soprano de grandes escenarios, autora y artista que sabe lo que significa subirse a un teatro como este. Hola, un placer tenerte con nosotros. Gracias, cariño, qué maravilla, mira. Bienvenido. Mira, qué emoción. Bienvenida a Viajero del Sabor. ¿Me acompañas? Claro que Entramos sí. a, Claro. a conocer el teatro. Venga. El Teatro Arriaga fue inaugurado en 1890 en un momento clave para Bilbao. La ciudad crecía, se modernizaba y necesitaba edificios que reflejaran esa nueva ambición cultural. Recibe su nombre de Juan Crisóstomo de Arriaga, compositor bilbaíno al que muchos llamaron el Mozart español. El proyecto fue obra del arquitecto Joaquín Rucova, una figura fundamental del Bilbao de finales del siglo XIX. Su arquitectura neobarroca, inspirada en la Ópera de París, lo convirtió desde el inicio en un símbolo de elegancia y ambición cultural. Una arquitectura pensada para impresionar al espectador antes incluso de cruzar la puerta. A lo largo de su historia ha vivido incendios, inundaciones y reconstrucciones, pero nunca ha perdido su alma. Nada más entrar, el Teatro Arriaga envuelve al visitante. Entrar en el Teatro Arriaga es cambiar de ritmo. Los dorados, las molduras, la luz cálida, todo invita al silencio, a la expectación y al respeto por la escena. Aquí, el tiempo parece detenerse unos segundos antes de que empiece la función. Mire, impone este teatro. Mucho. Este teatro impone mucho, porque míralo. Es un teatro perfecto, divino. Y yo cada vez que entro aquí me parece que ya tengo que cantar y tengo que cantar perfecto. Es un teatro precioso, muy bilbaíno y muy nuestro, pero que impone mucho. Bilbao tiene una gran tradición teatral. ¿Cree que el público bilbaíno es especial? Especial no sé si es la palabra, pero en Bilbao gusta mucho el teatro. La gente va mucho al teatro, los bilbaínos vamos al teatro. Es una tradición nuestra el venir a la Arriaga y a otros teatros. Especial no lo sé, pero muy aficionado sí. ¿Y exigente cree que es? Sí, el público de Bilbao es muy exigente. Mira, cuando le gusta mucho, aplaude a rabiar, se levanta, patalea. Y si no le gusta tanto, se queda ahí como un poquito frío. Tú enseguida sabes si has triunfado o no. Si la gente se levanta, es que has gustado mucho. Si se queda ahí, solo tienes que saludar una vez, es que no ha ido bien. Es muy exigente, sí. El interior de la Arriaga está diseñado para la emoción. Con una capacidad cercana a las 1200 personas, su acústica es especialmente valorada por cantantes y músicos. La madera, las proporciones y la forma del espacio hacen que la voz viaje y llegue al corazón. Ópera, zarzuela, teatro, danza, conciertos. El Arriaga no es solo un edificio, es un punto de encuentro. Una pieza clave dentro de una ciudad que ha hecho de la cultura una forma de vivir. ¿Se siente el público desde el escenario? Sí se siente al público desde el escenario, pero cuando estás en un escenario así, tienes la obligación de hacerlo bien y muchas veces estamos más en nosotros mismos que en el mismo público. Pero lo ideal es sentir y respirar con el público, porque es así cuando se hace una unión y cuando el show cobra buena energía. Sí. ¿Qué tiene de especial este teatro para los artistas?
Pues mira, para los artistas bilbaínos, para los artistas vascos, tiene mucha importancia poder estrenar aquí una obra o cantar en una producción o actuar en una producción en el Arriaga. Te da ya la sensación como que ya has llegado, ya eres un artista, ya eres un profesional. Si el público del Teatro Arriaga te quiere, tú te sientes grande. Cuando sales a escena y ves la sala llena, ¿qué sientes? Pues mira, cuando sales a ese escenario y ves que el teatro está lleno, ya en principio has ganado, porque ha venido todo el mundo a verte. Entonces ya sientes una presión de tener que hacerlo bien, eso está claro. Si ha venido todo el mundo a verte, puede que sea toda la familia, todos los amigos, pero eso es un subidón muy grande. ¿En este teatro has estrenado algún monólogo, alguna obra o algo ¿Mío? tuyo? Sí, señor. En la época de Emilio Sagi me dejaron estrenar aquí, en lo que llamaban Los Cuartitos, una obra mía que fue becada por el gobierno vasco, que se llama Quédate mis tetas y devuélveme mi dignidad. Y era un monólogo operístico con mucha proyectación multimedia e interactuaba con lo multimedia. Y creo que fue una de las cosas más potentes que he hecho, porque estrenar una obra en el Arriaga, una obra donde yo había hecho el guión, la dirección y la actuación, es una cosa muy potente. Fue muchísima emoción, la verdad que sí. ¿Qué siente un artista cuando le dan esa gran ovación al final de ese gran trabajo que tienes, que horas y horas? ¡Jo! Pues mira, es que en realidad si no tienes una ovación, sea más grande, más pequeña, parece que no has hecho nada, parece que todo el tiempo que tú has empleado no vale para nada porque no has llegado, porque no has gustado, porque no era importante para la gente. Puede ser importante para ti, puede ser importante en casa, no pasa nada. Si se lo das al público, si decides mostrarlo y no obtienes una pequeña ovación, el problema es cuando no lo tienes. ¿No? Cuando lo tienes es que casi que lo esperas, pero si no lo tienes es cuando te quedas muy chunga. Esta gran diva, ¿qué te parece si te invito a que nos cantes algo aquí en este teatro maravilloso? Venga. ¿Me das por favor la mano? Claro que sí. Con todos ustedes, Mire de Miguel. A veces, la historia no está lejos. Basta con cruzar la calle para seguir descubriendo memoria, esta vez a través de la gastronomía. Hola, Mire, ¿qué tal? ¿Qué tal, amor? ¿Qué tal? Cambio de vestuario. Sí, hombre, y de escenario, mira. ¡Uy! Bueno, Blanco y negro, esto es ideal. hoy toca el segundo acto. Venga. Entramos aquí. Sí, ¿verdad? Al Vamos. altaré. Este espacio fue durante décadas conocido como el Boulevard, un local histórico cuya estructura interior está protegida por su valor patrimonial. Hoy renace como Aitaren Boulevard Bilbao, un restaurante que respeta el pasado y lo adapta al presente. La transformación de Aitaren no borra lo que fue, lo abraza. Cocina actual, producto cuidado y un espacio que sigue contando historias a quien sabe escuchar. Bueno, Mire, después de una función, ¿qué buscas en un restaurante? Después de una función, si estoy muy cansada, normalmente queremos juntarnos y comer algo ligero, tomar algo y estar entre nosotros.
pero en los ensayos nos gusta quedarnos al final y comer divirtiéndonos, o comer como, no sé si saludable, pero jugoso, para quitar un poco los nervios y que la comida, la bebida nos den un poco de alegría. Sí. ¡Oh, qué bueno! Bueno, probémoslo. Sí, por la música, por el teatro. Qué bonito lugar, ¿no? Me encanta. Parece un teatro, ¿no? Es que es verdad que Parece un teatro. sí. Tiene un montón de historia. Está renovado ahora, porque antes era, creo que se llamaba El Boulevard. Hombre. Pero bueno, han renovado, han puesto todo súper... Yo lo recuerdo porque he venido muchísimas veces desde muy jovencita. Yo, de hecho, he actuado ahí, he cantado ahí, en algún evento, y es un sitio muy especial. ¿Crees que Bilbao sabe unir teatro y gastronomía? Mira, yo creo que sí. La gente cuando cogemos una entrada para ver el teatro, la ópera, un musical, siempre después tenemos previsto a dónde vamos a cenar. Entonces ya es el maridaje auténtico. Música, teatro, danza, lo que sea, y el restaurante de después. Eso ya es un día perfecto. Y si comes bien como aquí, vamos que ya has hecho el mes de alegría. Hoy, Aitar en Boulevard Bilbao reúne dos conceptos gastronómicos en un mismo espacio, ambos con un protagonista claro, la carne y el fuego. Por un lado, el espacio Amaren, donde se ofrece una cuidada selección de los mejores cortes de buey y vaca, cocinados a la parrilla para resaltar todo su sabor. El segundo concepto es la hamburguesería, especializada en hamburguesas de buey a la parrilla. Mira, Dani, yo como bilbaína, saber que el Boulevard no existía era una pena muy grande. O sea, cada vez que pasábamos por aquí y el Boulevard o este espacio no estaba abierto, era una pena muy grande porque pertenece a nuestra historia bilbaína. Yo que tengo una cierta edad, o sea, pasar por aquí y que no estuviera abierto me da muchísima pena. Y ahora que está tan bonito, o sea, sabes que vas a ir al teatro y luego normalmente se viene aquí. O sea, para nosotros es una alegría que esto esté abierto y tan bonito. Bueno, miren, un placer para Viajeros del Sabor tenerte con nosotros. Una soprano importante de la ciudad de Bilbao. Para poner el broche final, el broche de oro, ¿qué más que un brindis? Claro. ¿Un brindis? Salud. Hoy hemos recorrido un teatro que es historia viva de la escena bilbaína, y un restaurante que demuestra que la gastronomía también forma parte del patrimonio de la ciudad. Escena, arquitectura y fuego. Esto es Viajeros del Sabor.